Buenos días, hermanos en Cristo y María. Sean todos bienvenidos una vez más a estos 30 minutos de bendición. Hoy es sábado de gloria, así se le conocía anteriormente. Realmente hoy es sábado santo, el día pico de nuestra celebración, de nuestro triduo pascual, de nuestra fiesta. Hoy es un tiempo grande de gozo, de alegría, de fiesta. Y no importa cuál sea el proceso por el que estemos pasando, no importa qué sentimientos de tristeza, angustia, depresión, ansiedad pueda haber en nuestro corazón, esta fiesta de hoy tiene que estar por encima de cualquier cosa negativa, porque hoy lo que declaramos, proclamamos y repetimos en grandes voces es: el Señor ha resucitado. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venció la muerte para siempre. La muerte no tiene dominio sobre él. No está aquí. Ha resucitado. No busquen entre los muertos al que vive. Entonces, un día como hoy, un día de fiesta, la iglesia, en la circunstancia en la que se encuentra, cada uno en su casa y todos en la presencia de Dios, tenemos que con grandes voces alabar, bendecir y glorificar al Rey. Fíjense que por las redes sociales está pidiéndose que hoy la gente a las 9 de la noche salgamos a nuestros balcones, allí toquemos todas nuestras campanas, coloquemos inclusive nuestras bocinas, nuestros sistemas de sonido, esas bocinas que tienen nuestros hijos para escuchar su música, se las pidamos prestadas y coloquemos en nuestros balcones todo lo que significa el toque de la victoria, el toque de las campanas de la resurrección, la fuerza de Dios. Queremos oír todas las campanas sonando a las 9 de la noche diciendo que el Señor venció la muerte y que tiene promesa de resurrección para ti y para mí. Las lecturas que la iglesia proclama en esta gran vigilia pascual, que es la más grande de todas las vigilias. Estas grandes lecturas nos van a dar un paseo completo por todo el memorial. Estas lecturas, por razones pedagógicas, se dividen en tres bloques: la creación e historia de la salvación por una parte, el anuncio profético del futuro glorioso por otra parte, y el cumplimiento de las escrituras en la persona de Cristo. Esos son los tres bloques en los que dividiremos todas las lecturas que se leen en esta madre de todas las vigilias. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer pasó que acompañamos a Jesús en su pasión y muerte, en su vía crucis. Por último, lo colocamos sobre los brazos de María Santísima y luego lo llevamos a la tumba. Se la pedimos prestada a Arimatea y allí lo colocamos en esa tumba en el que nadie había sido puesto antes. Además, estaba cerca del Calvario y eso era bueno porque para las fiestas no podía haber cuerpos colgando de la cruz. Ya ese proceso lo cumplimos. Sí se dieron cuenta, los servicios del Viernes Santo, los ejercicios del Viernes Santo no tuvieron una despedida, fue en silencio. Se desnudó el altar completamente desnudo y todo quedó así otra vez. Se había revestido para el momento de la comunión y luego se desnudó otra vez. Si vas al templo hoy, eso es lo que vas a encontrar: templos vacíos, con los altares desnudos. Ya en muchísimas partes de los monumentos se quitaron, en otras los dejan por aquello de la visita a los monumentos, pero la tradición dice que se quita todo. Por lo tanto, el viernes fue pasión y muerte. ¿Y el sábado? ¿Te has dado cuenta de que el sábado no pasa nada litúrgicamente hablando? Que no hay una celebración litúrgica para el sábado, que la que deberíamos comenzar esta noche al filo de la medianoche es dominical realmente. Es la vigilia, es lo que pasa antes, pero es la resurrección del Señor, realmente es dominical. Aunque comenzamos en la noche por la penumbra y todo lo que signifique, pero en verdad es una celebración dominical. Canta la resurrección del Señor. El sábado no pasó nada, absolutamente nada. Nos dejaron en esa vela de incertidumbre. Cuando yo miro ese dato, me gusta pensar en un dato de la vida de María y de Jesús. ¿Tú recuerdas cuando Jesús cumplió 12 años? Todos los años por la fiesta de la Pascua, José, María y Jesús iban a la ciudad santa de Jerusalén, hacían sus ritos, sus sacrificios, cumplían como buenos judíos y regresaban a Nazaret.
Pero este año Jesús se perdió. Bueno, José y María se perdieron, podríamos decir, porque Jesús estaba en el lugar correcto y a la hora correcta. Lo buscaron y cuando se dieron cuenta entre sus parientes y amigos de la caravana que él no iba, regresaron a Jerusalén otra vez. Pero fíjate que según el relato bíblico fueron 3 días. ¿Qué habría en el corazón de María Santísima y del justo José esos días en el que el niño se perdió, sobre todo ese segundo día? Porque el primero era el susto, el miedo, el terror, no hay mucho tiempo para pensar. El segundo era la calma impaciente, la soledad total, el silencio absoluto, si quieres, la desesperanza, todo se acabó. ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios que perdí a su hijo? Eso habría en el corazón de estos dos. El sábado sería terrible para ellos en ese sentido. Quizá eso es lo que la iglesia quiere que tú y yo experimentemos. La posibilidad de perder a Jesús. Y si perdemos a Jesús o nos perdemos de Jesús, tenemos la batalla perdida. No habría nada ni nadie que pudiese ayudarnos contra todas las calamidades que nos han acosado en los últimos tiempos. Y mira que Puerto Rico ha sido realmente acosado en los últimos meses. Si decíamos que el 2019 había sido un año dañado y malo, no, el 2020 comenzó acabando con nosotros en muchos aspectos. Por lo tanto, no podemos perder a Cristo, no podemos perdernos de Cristo. Esa soledad, esa angustia, ese vacío que vivieron José y María en el segundo día que su hijo se perdió, es el mismo que tenemos que experimentar tú y yo ahora que Cristo yace, no en la cruz, en la tumba, en un sepulcro prestado, sin saber a ciencia cierta en aquel tiempo, claro, si iba o no iba a resucitar, si su promesa se iba o no se iba a cumplir, si era el verdadero Mesías o un impostor más. Era mucho dolor lo que tenía que haber en el corazón de todos aquellos que confiaron y esperaron en él. Uno se preguntaría, en el fondo, ¿qué habría en el corazón de Jesús? Bueno, en el corazón de Jesús la garantía de que nos iba a salvar. ¿Qué habría en el corazón de María y de José? Y a veces yo me atrevo a pensar que lo sé. En el corazón de María habían unas palabras que ella había guardado para meditarlas en su corazón. ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Si él se estaba ocupando y se ocupó durante toda su vida mortal de las cosas de su padre, ¿qué duda podría haber en el corazón de María que su padre se iba a ocupar de él? Y que las 1001 veces que María habría escuchado de sus labios la razón, el motivo, la misión por la que él venía y que él habría de resucitar, eso resonaba en el corazón de María. Entonces María nunca lo perdió realmente, ni Jesús perdió a María realmente. Era todo un acontecimiento para que la humanidad entera sabría que en el peor momento de nuestra vida, aunque no lo veamos, no lo sintamos, no lo palpemos, no lo escuchemos, Dios está ahí y estará ahí todos los días y hasta el fin del mundo. Estamos en ese sábado donde no pasa nada, pero nos estamos preparando para esa noche en la que lo pasa todo, absolutamente todo. Vivimos para esa noche, para la noche de la resurrección. El primer bloque es la creación e historia de la salvación. Y tiene o arranca con una primera lectura, que es la lectura del libro del Génesis en el capítulo 1, versos 1 al 31, y en el capítulo 2, versos 1 al 2. En la celebración judía pascual recordaban 4 grandes acontecimientos. Eso no lo puedes olvidar. La creación, la llamada de Abraham y el sacrificio de Isaac, la liberación de la esclavitud de Egipto y una esperanza escatológica de futuro, una esperanza que se habría de dar realmente. Pues en esos bloques es que está contenida esta primera lectura. Va a narrarnos el origen del mundo y del hombre y el primer acto salvífico de Dios. Entonces, esa lectura del Génesis es importante para abrir este bloque de lecturas, porque Dios crea al hombre para la vida y para la felicidad, pero no para la muerte. Es el hombre el que elige pecar,
ponerse de espaldas a Dios y se encuentra de frente con la muerte. Tenemos una segunda lectura también tomada del libro del Génesis en el capítulo 22, versos 1 al 18. Este relato del así llamado sacrificio de Isaac lo conocemos de memoria, como Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo de 8 años, que se llama Isaac, como Abraham con todo el dolor del mundo se dispone a la voluntad de Dios, como estos gestos de parte de Abraham llegan a que sea conocido como el padre de la fe, y como en el momento en que Abraham está a punto de degollar a su hijo, Dios proveerá, Dios provee. Aparece un carnero atado por los cuernos en las alzas, lo buscan, lo degollan en el lugar de Isaac. María Santísima estuvo en un momento parecido a este, con una gran diferencia. En el caso de Abraham, su hijo no tuvo que morir, hubo un chivo expiatorio. En el caso de Jesús, Él es el chivo expiatorio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa segunda lectura tan conmovedora nos lleva a pensar que Abraham es el hombre de la promesa, Abraham es el hombre de la fe, Isaac es el signo del sacrificio, del verdadero sacrificio solo hecho por amor, porque para Dios todo, para Dios lo mejor, y de parte de Dios todo, de parte de Dios siempre bendición y bienestar. Tenemos una tercera lectura que es tomada del libro del Éxodo en el capítulo 14, versos 15 en el capítulo 14, versos 15 al 15:1. Esta lectura tiene un marco bien interesante. Es el relato del paso del Mar Rojo. Esta lectura marca el momento central de la liberación de Egipto. Es la epopeya más admirable de Dios con el pueblo, de las figuras, de los signos, de los símbolos. Toda esta trayectoria del paso del Mar Rojo. El pueblo de Israel es esclavo en Egipto. Todos conocemos esa historia. Dios ha oído el clamor de su pueblo y viene para auxiliarle. Dios envía el caudillo a Moisés para que libere al pueblo que está preso en Egipto. El pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto guiado por la mano de Moisés y se encuentran con un gran y primer obstáculo, el Mar Rojo, que por designio de Dios, con el toque del cayado de Moisés, se abren las aguas, el pueblo pasa, pero sus perseguidores mueren ahogados en las aguas del río. Es interesante esa historia y tenemos que saberla de memoria porque esa historia de verdad marca ese amor que Dios tiene especialmente para ti y te dice, en el peor momento de tu vida, en el mayor momento de dificultad, yo estaré allí para tomarte en brazos y hacerte pasar las bravas y endurecidas y enfurecidas aguas de no importa cuál sea el problema con el que te enfrentes. Hay un segundo bloque que son los anuncios proféticos de la figura gloriosa, o del futuro glorioso, mejor dicho. Entonces empieza con una cuarta lectura que está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 54, versos 5 al 14. El marco de esta lectura, ¿cuál es? El contexto de esta lectura es el retorno del pueblo de Dios a Jerusalén. Terminó ya el exilio en Babilonia, se acabó la historia de Nabucodonosor con todos sus abusos y excesos y sus dioses falsos de porquería. Todo eso se acabó y ahora vamos a regresar de vuelta a casa. Y la misión del siervo del Señor, que cuando lo resumes en pocas palabras es tu misión y es mi misión también. Isaías es el profeta que va a acompañar al pueblo, que lo va a consolar, que les va a decir que vamos a llegar a esta ciudad destruida si quieres, pero que el Señor la va a reconstruir y que se va a quedar siempre con nosotros y de nuestra parte. Dios, el profeta, nos va a hacer claro que es el esposo fiel. Vuelve a su pueblo que es la esposa infiel. Y cuando hablamos de esas imágenes, de esos signos, a mí me gusta inmediatamente pensar en Oseas. Te llevaré al desierto, te hablaré al oído, haré que te vuelvas a enamorar de mí, te desposaré. Es la idea de Oseas con la prostituta con la que se casa, pero que es todo una representación. Este Dios, que es el esposo de la esposa fiel, es un Dios misericordioso. La misericordia de Dios vence todas las infidelidades y Dios es siempre fiel, siempre va a permanecer fiel, siempre nos va a cumplir todas sus promesas y un poco más. Vamos a encontrarnos una quinta lectura que es de Isaías 55 en el verso 1 al verso 11.
Es el epílogo final del segundo Isaías. Dios es el soberano universal que dirige la historia de todos los pueblos. Este descubrimiento fue una inusitada novedad en Israel. Última exhortación a participar en los bienes de la nueva alianza y a convertirse mientras aún estemos a tiempo. Isaías es el profeta que nos va a llevar directamente a descubrir a este Dios universal, este Dios total, este Dios soberano, otra vez este Dios fiel. La lluvia que empapa la tierra para fecundarla. Así es la palabra de Dios. Cae del cielo, empapa la tierra, no vuelve a Dios vacía. Esta palabra de Dios tajante como espada de doble filo es lo que tú y yo cada mañana al caernos de nuestra cama tenemos que caer de rodillas ante Dios, levantar brazos al cielo, invocarle, alabarle, bendecirle, glorificar al Rey, reconocer su poder y su preferencia por nosotros y suplicarle que derrame su lluvia espiritual sobre su pueblo, que haga llover sus 7 dones del Espíritu Santo para que tú y yo juntos como iglesia verdadera, como comunidad, podamos dar frutos y frutos abundantes. Es imprescindible un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes, un cambio de conducta. Si realmente quiero que la lluvia de bendición empape mi vida, yo tengo que estar disponible a cambiar, a dejar de ser arrogante, soberbio, engreído, prepotente, empezar a ser humilde, manso de corazón, a dejarme guiar por la mano de Dios, a ser fuerte y autoritario con aquellos que van en contra de la palabra para que encuentren el camino a la llegada de Cristo, y que toda mi palabra de autoridad y de fuerza esté siempre acompañada por un testimonio de vida que sea coherente. No podemos intentar salvar nuestras almas si no estamos dispuestos a cambiar nuestra conducta. Luego, ¿qué distancia hay entre los planes de Dios y los planes del hombre? Es una cosa que tenemos que reconocer. Dice la palabra, mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, como el cielo es más alto que la tierra. La comprensión de Dios como un ser espiritual fue evolucionando poco a poco en la mente del pueblo de Israel. Una de las oportunidades más significativas de este profeta y poeta también es la comprensión de Dios como un Dios universal, como un Dios espiritual, como un Dios salvador de todos los pueblos, no solamente del pueblo de Israel, el pueblo elegido, sino de todos los pueblos, por lo tanto, también tu Dios y tu Salvador. Va a presentarnos la gran liturgia de esta noche, una sexta lectura tomada de un profeta menor, medio desconocido para muchos. Su nombre es Baruch, en el capítulo 3, verso 9 al 15, en el capítulo 34, versos 4 al 4. No, en el capítulo 3, versos 9 al 15 y verso 32, y en el capítulo 4, verso 4. Este libro muestra especial interés por los exiliados en Babilonia. O sea, es la situación que ya Isaías nos había narrado cuando él estaba con el pueblo, aconsejándolo, acompañándolo, retándolo, consolándolo y garantizándolo que Dios estaba con ellos. Baruch fue secretario de Jeremías, un gran profeta que también conocemos. Presenta a la comunidad de los desterrados en Babilonia con los ojos puestos en Jerusalén. Ok, somos presos, estamos cautivos en Babilonia, le pertenecemos a otro pueblo, por nuestro pecado perdimos la libertad, pero fijos los ojos en Babilonia, que sería un signo de fijos los ojos en Jesús, porque nos devolverá a nuestra casa, tendremos nuestro templo, le rendiremos culto en espíritu y en verdad, y el resto de Israel que vuelva digno a Jerusalén podrá levantar la iglesia santa, el pueblo santo de Dios. Tenemos un caso de ficción literaria, si quieres decirlo de esa manera, y que el libro pertenece realmente al siglo II antes de Cristo. Baruch es un profeta que debes leer, que debes conocer, porque tiene mucho que aportar en este plan de salvación de Dios. ¿Qué dice Baruch? Obedece y vivirás en paz.
Conclusión, desobedece y perderás la paz. Baruch te invita a obedecer la palabra de Dios, a seguir los caminos de Dios, a entender los caminos de Dios, y cuando más perdido te encuentres o estés, recuerda que Dios sí está contigo, Dios está de tu parte. Camina a la claridad de su esplendor, no camines en la oscuridad, en la penumbra, en la noche, en el pecado, camina en la libertad de los hijos de Dios, es lo que Baruch quiere enseñarnos. Todavía hay una séptima lectura de otro profeta que conocemos y queremos, el profeta de los huesos secos, Ezequiel, esta vez en el capítulo 36, versos 16 al 28. Fíjate qué lindo es Ezequiel. El contexto se centra en el mensaje de esperanza. Los oráculos y comparaciones intentan buscar una explicación al desastre y atisbar signos de esperanza en el pueblo santo de Dios. La dolorosa experiencia que provocó el desastre del pueblo de Dios, hay que vivirla, hay que asumirla, hay que hacerse responsable, hay que reconocer nuestra parte en este pecado y en este proceder de Dios contra nosotros por nuestro pecado. Sin embargo, no se queda todo ahí. Dios se conmueve ante la profanación de su nombre y reunirá a su pueblo definitivamente. Hay que llamarlos a capítulo. Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel. En la estipulación de la alianza, Dios no tiene otro a quien poner como testigo y a quien dirigirse. Él es el único. Dios jura por sí mismo. En las alianzas hititas, en cuyos formularios se inspiran literalmente los autores sagrados, aunque el contenido es radicalmente distinto, no podemos olvidar eso de vista, el rey soberano que estipula una alianza con algún vasallo pone como testigo a los dioses propios de la nación. Pero Dios se pone como testigo a sí mismo, y es en su palabra y de su palabra que tenemos que confiar y fiarnos. Todo esto va a desembocar todas estas grandes lecturas de esta gran vigilia, la madre de todas las vigilias, va a desembocar en un contenido de la fiesta pascual. La Pascua es un memorial de la liberación de Egipto, de la epopeya nacional de la que Yahvé desplegó su poder a favor de su pueblo. Después del exilio se enriqueció este contenido con una proyección, hacia el futuro, con un elemento de perseverancia y de perspectiva escatológica, siempre hacia el futuro. Este es el contenido teológico de esta fiesta. El pasado se hace presente, sobre todo en la narración litúrgica de la salida de Egipto. Para la teología judía, por tanto, la Pascua abarca el pasado, el presente y el futuro. La fiesta se refiere primeramente al pasado, como uno de los elementos del rito que aclaran tanto la misión bíblica como los textos del ritual, a través de los diversos elementos históricos de la salida de Egipto. La fiesta de la Pascua, un memorial de la salvación, de la verdadera salvación y la salvación divina, es decir, la representación sacramental del mismo. La salvación del pasado se convierte, por su presentación litúrgica, en la salvación del presente. Este es el sentido de todo el libro del Éxodo. Así como Yahvé veló en la noche para salvar a Israel, así también Israel debe velar a través de todas las generaciones en la noche para hacerse partícipe de esa liberación. Y así tenemos que ir interpretando cada lectura, cada momento de gracia, hasta que lleguemos, según las Escrituras, al cumplimiento en Cristo. Y eso lo vamos a hacer por la primera lectura de hoy, que está tomada de la carta a los Romanos, versos 3 al 11. La primera lectura del Nuevo Testamento, la epístola que se lee todos los años en esta fiesta. ¿Cuál es el contexto de esta lectura? La sección dedicada por Pablo a la salvación y a la vida. Hoy somos invitados a contemplar cómo en Cristo y solo en Cristo se encuentra la verdadera vida. De eso va a hablarnos Romanos 6. La paradoja de muerte y de vida en Cristo y en sus discípulos. Por lo tanto, la paradoja de vida también es para ti. Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo,
así lee la lectura, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte. Por lo tanto, detrás de esta imagen y sustentado su significación está el sentido de la personalidad corporativa, la comunión, la coinonía. Según esta comprensión muy propia de la cultura antigua que participaban también los hebreos, una persona individual asume la responsabilidad que les corresponde a todos. Cristo muere por los pecados de todos. Y ahora todos somos responsables los unos de la salvación de los otros. Esta lectura de la carta a los romanos le hace un marco perfecto al evangelio que hemos leído hoy en Mateo 28, 1 al 10. Es interesantísima la lectura de este evangelio que sería bueno leerlo completo. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues resucitó, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo han puesto. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y ya se les adelanta en camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con eso yo ya se lo dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo enseguida: no tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Es interesante lo que leemos en Mateo en estos días, porque esto que hemos leído es verdadera palabra de Dios. Y es interesante porque Mateo nos hace un relato muy escueto, si quieres, de esta resurrección y de esta primera aparición. Las mujeres en un protagonismo increíble, manteniendo su posición y su lugar y reconociendo la primacía de los apóstoles, y los apóstoles todos, esos sacerdotes ya ordenados, todos reconociendo la autoridad de Pedro, así tal como debe ser hasta hoy en la iglesia verdadera, en la autoridad de Francisco, el Papa cercano. Por lo tanto, Mateo nos va a dejar bien claro que Jesús tiene una promesa, que se ha mantenido en esa promesa y que después de resucitar retoma esas promesas para convertirlas en realidad. Tenemos entonces que terminar nuestra intervención y me gustaría hacerlo con unos versos que escribí para ustedes el año pasado con la intención de recitárselos o proclamárselos durante la homilía del sábado santo. Por lo tanto, este es un buen momento para repetir los mismos versos que leímos el año pasado. No está aquí, ha resucitado. Este es como mi propio pregón pascual que yo escribí para honrar al Rey de Reyes. Atrás quedaron las acusaciones y las burlas de un pueblo atormentado. Atrás quedaron los insultos tantos y tantos corazones destrozados. Atrás quedó también nuestro quebranto y las ganas mortales de matar al amado. Atrás quedó el sonar de aquel martillo sobre el clavo de odio que te ha crucificado. Y si yo hubiese estado en el momento, no sé cuál de los bandos tomaría, si el de aquel que gritaba «crucifícale» o el del que se abrazaba a la Virgen María. No sé si el del ladrón que te insultaba, o el del que suplicaba compasión, o el del soldado cruel que te ofreció el vinagre, o el de aquella mujer que limpió tu sudor. No sé si soy Pilato o soy Herodes,
No sé si soy Caifás o si soy Judas. No sé si yo soy Juan junto a tu pecho o Tomás que se pierde entre sus dudas. Puede que sea María la de Magdala, aunque quisiera ser el Cirineo. Y por más que me busco no me encuentro, porque al final del día ya no sé si te creo. Puede que sea Felipe preguntando, muéstranos hoy al Padre y eso basta. O si soy el discípulo cobarde que te dejara solo colgando de aquel asta. No sé si yo soy Pedro el que te niega, o soy Arimatea el que te entierra, o Lázaro que muere y se levanta y vence las entrañas de la tierra. Ayúdame, Jesús, con esta angustia. Ven a tomar mi cruz en mi calvario. Enséñame a sentir como tú sientes y coloca en mis manos el rosario. Ayúdame, Jesús, con esta muerte, que vivo tan distante a tu palabra. Permite que me cubran agua y sangre en cuanto tu costado por la lanza se abra. Y lávame, Señor, de mis pecados. Arranca la soberbia que hay en mí y colma con tus besos mi cansancio hasta que solo viva para ti. Arranca esta lujuria que me mata y me convierte en persona sin luz. Y llévame contigo hasta el madero, crucifica mis males en tu cruz. Levántame del polvo de la tierra, perdóname de todos mis delitos, abrázame, Señor, junto a tu pecho, y guárdame al calor de tu abrazo infinito. Libérame por fin de mi atadura, y cumple la promesa que tuviste conmigo, que si vivía cumpliendo tus palabras, podré resucitar un día contigo. Sácame de esta muerte espiritual, arráncame este odio que me turba. Tú prometiste darme un nuevo corazón y levantar mis huesos de la tumba. Resucítame, oh Dios, esta es tu noche, y déjame gozar de tu victoria. Abrázame a tu amor con tus promesas y llévame contigo hasta la gloria. No busquen a Jesús entre los muertos. Él no está aquí, Él ha resucitado. Ascenderá a los cielos victorioso y al lado de su Padre volverá a estar sentado. No busques en la muerte al que es la vida, lo encontrarás en cada Eucaristía. Y si quieres hallarlo de inmediato, búscalo entre los brazos de María. Resucitó de veras mi amor y mi alegría. Que Dios nos bendiga en esta hora santa, que toque nuestro corazón y nos haga de nuevo, y esa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.